Para edificar alto hace falta cavar hondo. Para edificar alto hay que cavar hondo. Yo fui pastor de una iglesia evangélica en Vilassar de Mar durante unos 14 años y al llegar nos reuníamos en un local que era un local bajo del edificio más alto del pueblo, que se ve de lejos, ¿no? Porque no hay ningún edificio así tan alto, es un edificio de pisos. Y se ve que antes de nosotros llegar llovió, lluvias torrenciales en el pueblo, se hundió, y por culpa de estas lluvias, las lluvias bajaron de la montaña con tanta fuerza que erosionaron la carretera. Y esa carretera se fue erosionando hasta llegar muy cerca de los cimientos del edificio. Entonces vinieron unos arquitectos asegurarse de que no fuera a caerse el edificio, ¿no? Pero vieron y comprobaron que los cimientos eran muy profundos y por lo tanto aquel edificio no corría riesgo, porque para edificar alto se debe de cavar hondo. El obispo Rael, el obispo Juan Carlos Rael dijo lo mismo acerca de la vida espiritual, que para edificar alto hay que cavar hondo. Y de alguna manera en este tiempo de Cuaresma, eso es lo que estamos queriendo ver y experimentar, que si queremos vidas que alcancen la plenitud de lo que Dios desea para nosotros, debemos cavar hondo y debemos desarraigar el pecado que nos entorpece llegar a ser los hombres y las mujeres que Dios quiere que sepamos. Para edificar alto hay que cavar hondo. Ahora bien, esta carta voy a predicar acerca de una de las lecturas, solo una, aunque todas tienen un hilo conductor que es la sabiduría que viene de Dios y la sabiduría terrenal o diabólica, la llama Santiago. Ahora, ¿por qué habla Santiago? ¿Por qué hace este contraste entre dos tipos de sabiduría? ¿Cuál es el trasfondo del tema? ¿Qué le motiva? Se ve que en la iglesia primitiva, y esta es una de las primeras epístolas a escribirse en la época apostólica, se infiltraron en las comunidades hombres, maestros, que tenían grandes dones de elocuencia, pero cuyas vidas no habían sido realmente transformadas por la gracia poderosa de Dios. O sea, tenían dones naturales y con esos dones naturales usurpaban el poder, la influencia en las iglesias. Y de allí la carta de Santiago para decir la sabiduría que viene de lo que es terrenal no es la misma que la que viene del cielo, de parte de Dios. Las habilidades naturales no son señales de liderazgo espiritual. Entonces, de allí, Santiago contrasta dos tipos de sabiduría. Una que viene que es terrenal, que viene del mundo, y otra que desciende de lo alto de Dios. Voy a leer su contraste. Es que es muy marcado el contraste. Una sabiduría es terrenal, es decir, es no espiritual, psúquicos. Es animal, responde, se nutre de los apetitos del cuerpo. Y dice es diabólica, viene del infierno. Satanás se hizo sabio en sus propios ojos. Mientras que la sabiduría que es según Dios es pura, pacífica, amable, benigna, llena de misericordia, da buenos frutos, es imparcial, es decir, no juzga, y es sincera, es decir, no tiene hipocresía, no hay doblez.
Este contraste es tan marcado que me hizo recordar una escena de una película. No sé quiénes de vosotros habéis visto la película La vida es bella, pero hay una escena que me encanta de la película, es sobre el arte de vender, el arte de persuasión, porque el protagonista, representado por Benigni, el creador de la película, trabaja de camarero en el restaurante de un hotel, ¿no? Entonces, la cocina ya está cerrada. Él ha servido a un doctor que es una persona muy profunda, que le gustan los enigmas, le gusta resolver los enigmas. Entonces, Guido le sirve su cena, salmón y ensalada con una copa de vino blanco. Entonces llega otro cliente de Roma que quiere cenar. Y Guido dice, no, la cocina está cerrada. Y su compañero le dice, pero es que este hombre tiene mucho dinero y seguramente te dejaría una propina muy interesante. Dice, no, la cocina no está cerrada. Entonces, y ahí entra el arte de la persuasión, de saber vender. Entonces, Guido llega a la mesa de este cliente, este viajero de Roma, y le dice, la cocina está abierta, ¿qué desea usted? Y dice, por ejemplo, carne, grasa, o salmón ligero. Y el hombre se lo piensa, no, el salmón. Y para acompañar, ¿qué quiere? ¿Champiñones fritos? ¿O una ensalada? Dice, no, mejor una ensalada. Y dice Guido, ¿y una copa de vino para acompañar? Sí, vino blanco, ¿no? Y sobre todo rápido. Entonces coge el plato de una mesa y se lo sirve al Señor y el hombre se queda, ¿cómo puede ser, no? Entonces, lo que vengo a referir es que, claro, el contraste es así, carne, grasa, o sea, sabiduría que crea discordia, sabiduría que viene de lo terrenal, de los apetitos carnales, o una sabiduría que irradia paz, que irradia justicia, que es amable. O sea, no puede haber un contraste más marcado que este. Y yo, meditando en este pasaje, pensé, nos va muy bien en esta época de Cuaresma. Nos va muy bien porque nos invita a hacer un balance de nuestras vidas, porque es muy fácil, cuando pensamos en nuestras vidas, quedarnos en la superficie. Y es por eso que lo que se estila en Cuaresma es un ayuno del chocolate. Porque como no nos vemos tan mal, tampoco el remedio tiene que ser tan complicado. Entonces me voy a privar de chocolate los miércoles y los viernes. Pero en realidad yo me atrevo a decir que es porque vemos el pecado como la sociedad lo ve. No mato, no le quito la esposa a otra persona, no robo ningún banco. Por lo tanto, con privarme de chocolate yo ya estaré bien encaminado de cara al Señor. Pero esto es una equivocación. Y Santiago nos invita a un autoanálisis muchísimo más profundo. Yo creo que el mejor ejemplo de lo que yo quisiera ilustrar y lo que Santiago aborda son los diálogos que Jesús mantiene con los fariseos en los textos del Nuevo Testamento, los textos de los Evangelios. Siempre que Jesús entabla conversación con los fariseos, les apunta más allá de la superficie, al fondo de sus corazones. Ahora bien, los fariseos, ¿quiénes eran los fariseos? Guardaban ayuno 2 veces por semana. Eran serios. Guardaban la ley, la Torá, en exactitud y precisión. Daban limosna. Eran hombres sumamente serios en la práctica de su fe. Y sin embargo, Jesús les dice lo siguiente: los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Los publicanos eran como la mafia criminal de aquel entonces. Sería algo así tan vil.
y las rameras entran al reino de los cielos antes que vosotros. ¿Cómo puede ser esto? ¿Cómo se explican las palabras de Jesús? Porque los fariseos trataban lo exterior y hacían caso omiso a los pecados de fondo del corazón. Estos pecados que aborda Santiago: la envidia, la ambición personal, el orgullo. Hacían caso omiso de ese tipo de pecado y se centraban únicamente en los pecados externos. Hay que cavar hondo para edificar alto. Ahora, quiero que hagas un pequeño ejercicio en esta mañana. Vamos a tomarnos esta expresión que emplea Santiago de los celos amargos. Un solo ejemplo. ¿Cómo vamos nosotros? Porque es muy fácil meternos con los... Es como con las películas. Todo el mundo se mete con los nazis porque como que ya no están. Bueno. Y como cristianos podemos meternos con los fariseos porque ya no están. Bueno, se puede decir que sí. Sin pensar en nuestras propias vidas, pero piensa en tu propia vida. Celos amargos. ¿Cómo te hace sentir cuando a tu mejor amiga, a tu mejor amigo, le sucede algo sumamente bueno? Le suben de categoría en el trabajo, o le toca una vivienda social, o la lotería, o le aprueban la entrada al programa de estudios que ella deseaba. ¿Cómo te hace sentir? ¿Verdad? ¿Te alegras? Te alegras como si fuera algo que te hubiera pasado a ti, ¿verdad? Pero si pasa exactamente lo mismo, le pasa a alguien con el que no te llevas bien, alguien que te ha maltratado, alguien que te ha injuriado, alguien que ha hablado a espaldas de ti y te has enterado después, cuando le pasa algo sumamente bueno a esa persona, ¿cómo te hace sentir? ¿Te alegras de la misma manera que con la primera persona? ¿O te corroe por dentro? ¿Te come? Eso es, en las palabras de Santiago, los celos amargos. Y todos somos culpables. Todos. ¿Qué vengo a referirme? Que para cavar, para edificar alto hay que cavar hondo. Y en este tiempo de Cuaresma es una oportunidad para cavar hondo. No solo pensar en los pecados de superficie, sino los de fondo, como el celo amargo, los sentimientos que podemos tener en cuanto a nuestro prójimo. ¿Cómo pues podemos acceder a esta sabiduría que viene de Dios? Esta sabiduría que viene de lo alto. 1. Pídesela al Señor. La oración. Eso es lo que Santiago dice justo al inicio de su carta. Dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y les será dada. Es decir, que hay un Dios que es tu Padre en el cielo, que está más deseoso de darte la sabiduría que a ti te hace falta que tú de pedírsela. Hay un Dios en el cielo más deseoso de darte la sabiduría que desciende de lo alto, que irradia paz y justicia, más que tú de pedírsela. La oración. No tienes, en otro pasaje dice Santiago, no tienes por qué no pides. Segundo, uniendo tu vida a la de Jesús. San Pablo dice algo muy interesante al final del primer capítulo de su primera carta a los Corintios. Dice que estamos en Cristo por Dios
¿Es Dios quien salva? Estamos en Cristo por Dios y Cristo es el cual nos ha sido hecho sabiduría por Dios. Cristo nos ha sido hecho la sabiduría de Dios. Es decir, que a favor tuyo, Cristo es la sabiduría encarnada que está a tu disposición. Entonces, ¿cómo nos volvemos sabios? Uniendo nuestras vidas más y más a Cristo. Es decir, necesitamos más de la vida de Cristo, porque Él es la sabiduría de Dios encarnada. Necesitamos que Él ponga más de su vida en ti y en mí. Y de allí la importancia, como Osberto siempre dice, que el domingo es el mejor día de la semana. Hay que creérselo por fe. Hay que creérselo por fe porque es la intención de Cristo hablar por medio de su palabra predicada. De allí debemos venir siempre dispuestos a escuchar la voz de Cristo para que Cristo ponga más de su vida en ti, más de su sabiduría en ti. Y luego venimos a comer pan y vino. Pero es que no es esa la cuestión. Por medio del sacramento también, Cristo pretende poner más de su vitalidad en ti y en mí, para que seamos hombres y mujeres con esta sabiduría que viene de lo alto, que es pacífica, que es benigna, que es amable, que irradia paz. Orando y pidiendo, buscando que la vida de Cristo entre cada vez más en mí y en ti. Así uno se vuelve sabio, como con la sabiduría que describe Santiago. Así que, ¿qué tipo de vida quieres llevar? ¿Una vida de discordia? Y os voy a pronunciar la palabra griega aquí. Discordia es acatastasia. Ya la misma palabra cae mal al oído. ¿Quieres acatastasia o quieres ereine, paz? Acatastasia o ereine. Es como la palabra libélula. Cae bien al oído, no es casualidad. Santiago escoge estas palabras a propósito, para que escojas lo uno y rechaces lo otro. Cuaresma es una increíble oportunidad para volvernos a Dios, para dejar atrás la sabiduría que es terrenal, a fin de cuentas diabólica, viene de Satanás, a favor de abrazar la sabiduría que viene de Dios, que nos transforma en la misma imagen de Cristo. Hay que cavar hondo para edificar alto. Cava hondo en esta Cuaresma, en tus momentos a solas con el Señor, en ese balance que haces con el Señor. Cava hondo para edificar alto. Amén.